Bueno, y estamos viendo en pantalla al médico infectólogo, el doctor Eduardo Gotuso, reconocido que hoy el presidente anunció que está colaborando porque su opinión es una de las opiniones relevantes para saber si, por ejemplo, se amplía o no el estado de emergencia cuando hablamos de contener la pandemia del coronavirus. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. En realidad estamos trabajando desde antes que apareciera esto. Hemos trabajado de cerca con la ministra, preparando en un grupo de expertos que ella nos invitó y hemos tratado de colaborar. Oficialmente ya fue la semana pasada, pero el trabajo viene siendo intenso. En realidad la opinión de si se va a levantar o no es una opinión compleja que tiene que mirarse lo que se llama una curva de esperar, cuál es la curva que se requiere esperar para estar satisfechos de esta condición. Lamentablemente, una de las variables importantes es que toda la población colabore, o sea, si se quedan huecos grandes de personas que van a estar potencialmente infectadas, eso lo único que va a hacer es retardar tomar una decisión. Y entonces yo diría que no tengo en este momento juicios válidos para poder decidir, tengo una opinión personal, pero habíamos quedado que el día de mañana se revisaran bien la evolución de la curva. Lo están haciendo ahora, creo, el Consejo de Ministros en esa situación. Nosotros hemos visto algunos datos, pero claramente hay que mirar todo el espectro, toda la curva que habría en el Perú si no se hubiera hecho nada y toda la curva como va. Hasta ahora yo diría que la evolución es satisfactoria. Si no se hubiera hecho nada, hoy día deberíamos tener más o menos 980 pacientes y digamos un número de muertos casi el triple de lo que hay ahora. O sea, sí claramente hay una evolución positiva hasta este momento. No es una cosa que hay que decir que ya se triunfó, sino que hay una evolución positiva, que está dando resultados. No tenemos el número de casos que se duplica rápidamente y en ese sentido yo creo que el esfuerzo que estamos haciendo todos los peruanos está ayudando. Eso es muy relevante lo que nos dice, doctor, pero a su criterio personal, ¿se debería extender el estado de emergencia? Mira, existen dos opciones y las respuestas de los siguientes días son en la línea podría no levantarse, si no, lamentablemente vamos a tener que, o sea, los políticos que están en el gobierno tendrán que tomar decisión si extender una semana o no. Yo creo que para hoy día, y yo no tendría todos los elementos para hacer un comentario sobre eso, es posible que uno tenga que extender una semana. Las investigaciones, por ejemplo, para que usted recuerde, en China o en Corea, casi la suspensión fue de 6 semanas. En un país como el nuestro, donde hay tanta diferencia social, yo diría que es imposible porque, digamos, la clase media puede sostener una semana, 2 semanas con dificultad, pero la población de bajos recursos va a tener muchas dificultades para mantener. Felizmente esto de los bonos y ayudas pueden amainar esa situación. Sin embargo, digamos, la mayoría de personas cuando mira el valor de siempre le dice 3 semanas es el mínimo y habrá que mirar bien los números para ver eso. Yo le diría que en ese momento sería muy aventurado tomar una opinión definitiva. Eso cambia todos los días y por eso es que me gustaría tener más datos. Lo que vimos anteayer eran datos buenos, adecuados, y lo que vimos ayer también, pero digamos, todavía hay que mirar toda la evolución en todo el Perú. Claro, uno de los temas es la curva. Usted dice que ver la evolución de la curva es importante para saber si está bajando o está creciendo. Pero por otro lado se dice, no se puede saber realmente cómo va la curva porque no hacemos suficientes pruebas. ¿Eso puede ser un elemento que distorsione y sentir que estamos mejor, pero porque no se hacen suficientes? Claro, pero esa es una cosa parcial. Yo estoy de acuerdo que todos estamos de acuerdo que hay que hacer más pruebas. Todos estamos de acuerdo que necesitamos hacer pruebas en las personas específicas en las cuales hay que hacer. Un joven de 20 años que está enfermo con molestias no nos representa un problema y él podría esperar. Pero si es una persona de 80 años que está con una lesión, no puede esperar, hay que buscar el diagnóstico. Pero lo que sí es cierto que le vamos a dar tratamiento, o sea, el cuidado necesario independiente si la prueba va llegando hoy día o mañana. Esto es bien importante que se sepa. O sea,
lo que pasa es que los modelos matemáticos nos van diciendo qué es lo que esperaría el Perú si no hacemos nada. ¿Qué esperaría si se cierra una semana, si se cierra 2 semanas o 3 semanas? Y que además esta curva, una vez que se baje, no es que va a desaparecer. Nosotros pensamos que más adelante todavía van a haber casos, pero los casos van a ser más fáciles de controlar porque vamos a tener más pruebas, porque de repente va a haber algún tratamiento, porque los peruanos vamos a habernos entrenado, vamos a haber cambiado nuestra cultura, vamos a enseñar a los profesores qué hacer en los colegios, a los niños qué hacer, a los padres de familia. O sea, estas semanas son para hacer eso, o sea, para entrenarnos y capacitarnos. Cuando levantemos la cuarentena, no es que desapareció el virus va a estar. Entonces, por eso es que yo creo que estas semanas hay que hacerlas para mejorar la opción que viene más adelante cuando se levante la cuarentena. Claro, eso es relevante, saber cómo podemos tomar una buena decisión, en qué momento saber que se necesita una mayor cuarentena, porque además vemos el comportamiento en regiones. Por ejemplo, en Lima los contagios siguen aumentando, sigue siendo el lugar, además por población, pero tenemos lugares como Piura, donde el comportamiento está siendo, el crecimiento está aumentando día con día también. Pero ellos son responsables de eso. Si ustedes mismos han visto cómo está Piura, los mercados, los sitios, la gente de Piura tiene que ser responsable. O sea, yo creo que invoco a esa situación. Lo único que ustedes ven es el reflejo de una población que no quiere ceñirse a las normas. O sea, eso le va a llegar y entonces si no están bien preparados, la cosa va a avanzar muy rápido. Cuando la gente está preparada, o sea, se educa, aprende a lavarse las manos, aprende a lavar a los niños, aprende a cuidar a los ancianos, etcétera, y toma las medidas que se deben hacer, entonces vamos a ir mejor. En los sitios, usted mira en Lima, el número de casos no ha sorprendido de subir un montón todos los días. Ustedes en Italia están viendo que de día a día hay 800 muertos, 700 muertos. Nosotros no queremos tener ni un muerto, ojalá que pudiéramos hacer eso, pero tenemos que cumplir las normas porque si no los sistemas de salud no se dan abasto. Entonces, muy importante es que cada región tiene que ser responsable, o sea, ya esto no es cuestión o del ministro, o de la ministra, o del presidente, no, ya cada región tiene sus órdenes bien específicas, quédense en su casa, hagan sus cosas en su casa, cumplan de quién sale a comprar, quién sale a la farmacia, etcétera, pero no hay otra opción, es decir, lo que nosotros estamos haciendo, recién en otros países lo están haciendo, ya usted mire lo que pasa en Estados Unidos. Estados Unidos no quisieron hacer nada, que ayer había 50.000 casos, ahora hay 60.000 casos, y para nosotros va a ser un problema esta indecisión de Trump y el gobierno de Estados Unidos, pues tenemos cuántos peruanos, igual que pasa a los peruanos que están en Italia, hay 500.000 de peruanos en Italia, muchos de ellos están en riesgo, entonces es bien importante que la gente cumpla esta obligación que estamos recomendando. Doctor, el tema de las pruebas, ha habido toda una polémica y yo quisiera que usted, con su opinión profesional, nos diga, ¿sirven las pruebas rápidas? ¿Para qué sirven versus la prueba molecular? No, son complementarias, una no reemplaza a la otra para nada. O sea, las pruebas moleculares, que se llaman PCR, sirven para hacer un diagnóstico de que encontramos el virus. Y eso es muy importante, que va a permitir examinar. Pero lamentablemente no hay un volumen de ventas de esas pruebas en todo el mundo. Los coreanos hicieron 200.000 porque ellos la fabrican, los alemanes hicieron 100.000 porque ellos la fabrican. Entonces, no es fácil conseguir en ese momento en los mercados. Los coreanos recién dicen, ahora sí le vendemos, pero a fines de abril. Entonces, tenemos que usar racionalmente los recursos que nosotros tenemos. Entonces, las pruebas que son PCR, o sea, las moleculares, sirven para hacer el diagnóstico. Pero no se debe tratar asintomáticos, a personas que son realmente saludables, a personas que no tienen criterios. No vayan a los hospitales, no pidan esas pruebas porque no se debe hacer. Se debe hacer solamente en las personas de alto riesgo que permite identificar. Las otras pruebas que son un poco más tarde, en el sentido que no diagnostican en la fase temprana, pero los 5 o 6 días de síntomas sí pueden diagnosticar con una gran certeza. Nos van a servir precisamente cuando un paciente llega con neumonía, cuando un paciente entra con insuficiencia respiratoria, cuando un paciente está descompensado, es una prueba que en ese momento ya no sirve.
pero nos sirve para hacer lo que se llama vigilancia epidemiológica. Toda la gente dice, no, se está ocultando información. Precisamente estas pruebas permiten identificar cuántas personas están infectadas en una comunidad. No sirve para un solo paciente, sino sirve para ver la evolución de la enfermedad. ¿A su criterio es una buena compra? Sí, yo creo que es una compra complementaria. No sé si el volumen, no he sido partícipe de diseñar el volumen. Lo que yo creo es que el énfasis es que nosotros debemos comprar los PCRs para poder diagnosticar. Pero la otra cosa quiero explicarle bien. Supongamos, esta es una enfermedad que tiene 3 meses en el mundo. Supongamos que no hubiéramos descubierto ninguna prueba para hacer el diagnóstico. ¿Qué hubiéramos hecho? Manejar a los pacientes como se está haciendo, con o sin pruebas. Las pruebas nos ayudan para hacer prevención, pero no nos ayuda para cambiar de qué vamos a hacer. Y es bien importante porque en algunos sitios dicen, no se pudo hacer nada porque no llegaron las pruebas. Gran error. El paciente tiene que ser manejado de manera importante. Ya cuando llegan las pruebas, nos va a servir para cosas que ya deben tener a toda la familia en cuarentena. Eso que se llama casuística, o sea, el ojo clínico, que el médico te vea y si los síntomas coinciden, más allá de que el examen lo tengas o que diga, tú lo trates como coronavirus. Así es, hasta que se demuestre lo contrario. Ahora podemos mirar eso. Yo recuerdo cuando tuvimos la epidemia del cólera, el Perú reportó 300.000 casos. ¿Cuántos tenían cultivo positivo? Menos de 5.000. Sino que todos los pacientes que tenían diarrea severa eran cólera. Se hizo el estudio, si era cólera, ya, se acabó. Todos ahora en adelante son. Entonces, bien importante, por supuesto que nosotros para aprender, esta es una nueva epidemia, una nueva enfermedad, tenemos que saber cómo transcurre en el Perú. Entonces, esas pruebas son complementarias. No reemplazan lo que estamos diciendo, las pruebas de diagnóstico inicial. Por lo tanto, no hay una exclusión entre una de la otra. Los médicos y los sistemas debemos manejar bien ambas para poder ayudar a entender todo el proceso de la epidemia. Me parece muy importante. Sin embargo, si usted me pregunta si es 1 millón o no, yo la verdad que no he participado en eso, no conozco el detalle de por qué se escogió esa cantidad, que además no vienen en inmediato, vienen de a poco, que ese es otro de los problemas que tenemos los países del tercer mundo. Claro, el problema es que el viernes llegan 300.000, que es el primer lote de estas pruebas rápidas, y en realidad la prueba molecular es el problema de abastecernos. ¿Cuántas pruebas al día deberíamos estar haciendo en esta etapa ya? En muchos sitios se han hecho 2.000 a 3.000, dependiendo del número de la población. Es decir, deberíamos hacer un buen grupo. Lo que la población debe entender es que debemos privilegiar. Cuando usted tiene pocos recursos, no los puede gastar en personas que usted sabe que no van a ir mal. El coronavirus en un muchacho de 20 o 30 años es normal, es una gripe normal, y si no, avisará si se pone mal. El problema es que ese chico contagia a otras personas. Eso es un poco lo que queremos, prevenir esa transmisión. Entonces es obvio que si usted me dice cuál es lo mejor, yo voy a decir que todos los pacientes tengan la prueba. Pero si yo no tengo más que 500 o 1.000 al día, quiero usar eso a mí de manera racional. Y si tengo 5.000, voy a estar mejor. Y si tengo 10.000, voy a estar mejor. Por eso es que le hemos pedido a las autoridades que se hagan los esfuerzos de conseguir PCR para todos esos pacientes. Entre tanto, la otra es muy útil. No hay una contraindicación. Eso es importante. Gracias por sus palabras, por su aclaración, por su explicación. Era el doctor Eduardo Gotuso, médico infectólogo, para conocer más sobre las pruebas, sobre la curva, sobre el tema asociado al coronavirus y cómo va avanzando o poniéndose lento en lo que se refiere al Perú. Tenemos información